Buenos días, queridos amigos. Feliz viernes 15 de mayo. Felices fiestas a los madrileños de la Comunidad de Madrid, hoy San Isidro. Y bueno, pues espero que tengáis un día tranquilito, que os sintáis bien y bueno, pues que lo paséis lo mejor posible. Bueno, después de estar estos días haciendo las pruebas con las Wayfair de Ray-Ban, ya por fin, bueno, ahora solo estoy a la espera de recibir los cristales graduados, como os comenté, y seguiré realizando pruebas con los cristales graduados para ver fehacientemente mejor la resolución, porque una cosa es cómo la veo yo, que no veo bien, y otra cosa es cómo se ve esa resolución una vez ya tenga los cristales graduados, que me imagino yo que será bastante mejor de la que he grabado. Bueno, pues nada, dejándolo ahí, vamos a proseguir con la consolidación de los 5 reinos y el apogeo del Imperio almohade. Y bueno, pues a ver si ya con un poquito de suerte lo que hacemos es, nos quedarían solo 2 capítulos para adentrarnos ya en lo que es la Baja Edad Media, ¿vale? Pero antes de todo eso ya terminamos esto, que es lo del Imperio almohade, que fue muy importante también en esta sociedad. Y después ya directamente nos embarcaremos en la sociedad alto medieval, los recursos y directamente la política de los reinos cristianos, etcétera, etcétera. Dejarme un segundito que acabo de constatar lo que es realmente. Son 3 capítulos, si no me equivoco, son 3 capítulos exactamente. Sería el que voy a empezar hoy, que es la consolidación de los 5 reinos y el apogeo del Imperio almohade, la sociedad alta medieval y sus recursos, y la organización política de los reinos cristianos. Y ya entraríamos directamente a la Baja Edad Media. Voy a ver si es posible abreviar lo máximo posible estos 3 capítulos para intentar dejarlo terminado hoy, si pudiera ser, y si no, bueno, pues intentaríamos continuar mañana, pero vamos, básicamente para dejarlo en este paso. O sea, la idea es que antes de terminar la Edad Media, antes de empezar lo que es la Baja Edad Media, voy a aprovechar para buscar tradiciones y artículos relacionados con la Alta Edad Media que pueda colgar aquí, y luego ya proseguimos con la Baja Edad Media. ¿Por qué? Porque habrá muchas cosas de tradiciones paganas, religiosas, de culto, que se practicaban en aquella época, de las cuales a lo mejor han quedado reminiscencias y recuerdos en nuestro día de hoy, y sería bonito e interesante intercalarlas en pequeños reportajes aparte dentro de esta lista, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación nos ponemos con esto. Rogaros por favor que os sigáis suscribiendo, que mantengáis las suscripciones en medida de lo posible para que podamos llegar a más gente, poder canalizar la cultura y sobre todo distribuir hechos verídicos y no información falsa o bulos o cosas que realmente no son, porque aquí lo importante es distribuir la cultura tal cual es, sin trampa ni cartón, basadas en hechos. Yo nunca voy a publicar nada aquí que no tenga que ver con algo contrastado, identificado e investigado. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues empezamos. Este capítulo de la consolidación de los 5 reinos y el apogeo del Imperio almohade nos lo va a retratar el historiador Enrique Rodríguez Picabea Matilla, de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale? En este capítulo se aborda el cuarto de siglo que media entre el acceso al poder de Alfonso IX de León, allá por el 1188, y con la convocatoria de la Curia Regia extraordinaria decisiva para la batalla de las Navas de Tolosa. Importantísima esa batalla. La batalla de las Navas de Tolosa es uno de los hechos históricos más importantes que ha tenido nuestra civilización, ¿vale? Allá por el 1212.
Esta etapa de la historia hispánica viene marcada por la consolidación de la fórmula política de los 5 reinos cristianos y el apogeo, como hemos dicho, del reino almohade. No obstante, en este periodo el crecimiento del poder real se va abriendo paso a los reinos cristianos, adquiriendo matices diferentes en cada uno de ellos. Las relaciones que se establecen entre las diversas monarquías reflejan el difícil equilibrio de poderes entre lo que es aventurarse a las características fundamentales que marcarán las líneas maestras de la política del siglo XIII, y además todo ello se produce realmente y paralelamente a la época de máximo esplendor de los almohades, una de las últimas civilizaciones musulmanas aquí en España. Que aprovechan además los enfrentamientos entre los reinos cristianos para materializar su superioridad. Sin embargo, se asienta también el imperio almohade, que pondría de manifiesto, tras la estrepitosa derrota de las Navas de Toledo, esta debilidad. Además, que se abrirá paso a una nueva fase de relaciones entre cristianos y musulmanes, y se cerrará así el siglo XII, cuyo comienzo puede anticiparse la incorporación de Toledo al reino castellano-leonés allá por el 1085. Entonces, como seguimos contando, la evolución interna de los reinos cristianos. En cuanto a la corona de Aragón, que es el primero que abarca aquí, a considerar por Alfonso II, que gobernó del 1162 a 1196, es el primer rey de la corona de Aragón y como monarca que asentó las bases de la creación de la futura confederación de territorios en detrimento de una concepción unitaria de poder real. Alfonso II recibió de sus padres una doble herencia, la de los reyes de Aragón por una parte y la de los condes de Barcelona por otra. Cada una de estas herencias llevaba aparejada el proyecto político diferente que requería, en consecuencia, soluciones y diligencias distintas. El monarca aragonés aceptó la herencia recibida llevando a cabo una política particular para cada caso. El proyecto político del Reino de Aragón pasaba por la expansión territorial que estaba a costa de los musulmanes y la fijación de unas fronteras sólidas frente a los reinos cristianos peninsulares. A esta empresa se dedicó Alfonso II durante la primera parte de su reinado. Los hitos más sobresalientes de la misma fueron directamente la creación de un importante concejo en Teruel, es decir, forma un consejo diríamos, allegados y nobiliarios en la comarca de Teruel, dotado del fuero y un amplio término que controlaba las tierras aragonesas más meridionales, y la firma del Tratado de Cazzola en 1179 con el Reino de Castilla, mediante el cual se acordaba el reparto de las futuras conquistas de Al-Ándalus en el Reino de Navarra. El territorio histórico de Aragón quedaba prácticamente configurado como consecuencia de la política emprendida por Alfonso II. Los pequeños enclaves que faltaban, como era Manzanera o Mora de Rubielos o propiamente Castielfabid y Ademuz, serían conquistados por su hijo Pedro II allá por 1196 a 1213. A comienzos del siglo XIII, aunque con posteridad Ademuz fuera integrado al reino cristiano de Valencia, solamente quedaba por resolver el espinoso asunto del señorío de Albarracín, en manos de la familia navarra de los Azagra, que mantendrían su independencia durante buena parte del siglo XIII. La acción de conquista se completó con la articulación social del Bajo Aragón, que quedó fundamentalmente en manos de órdenes militares. En cambio, el proyecto político del Condado de Barcelona pasaba por reafirmar mayor solidez de su hegemonía sobre los restantes condados catalanes y al mismo tiempo dar respuesta eficaz a los compromisos adquiridos en el mediodía francés. En este sentido, Alfonso II intentó buscar soluciones específicas para estos objetivos. La consolidación del liderazgo barcelonés sobre los condados catalanes a través de una política que permitía cohesionar el territorio bajo sobre una autoridad superior era una política vieja y con una aspiración de los propios condes de Barcelona, que ahora por primera vez adquirían visos de realidad, es decir, ostentar el titular
de este condado la dignidad real y con ella la superioridad teórica sobre los restantes gobernantes de la región. Alfonso II había heredado los condados de Barcelona, Gerona, Ausona, Besalú y a los que posteriormente se incorporó Cerdaña, que había sido entregado en herencia a su hermano Pedro. En estas bases y con estas premisas, el monarca aragonés inició una política conducente a lograr que se reconociera su teórica superioridad entre los restantes condados catalanes, tanto en el Alto y el Bajo Pallars, el Rosellón, Urgel y las Ampurias. En el transcurso del reinado del primer rey conde, siguió por incorporar a sus dominios los 3 primeros condados. Por su parte, los condes de Urgel iniciarían el acercamiento a la corona, que terminaría por dar sus frutos durante el reinado de Jaime I, allá en el 1213 a 1273. En cambio, el condado de Ampurias mantuvo su independencia a pesar de los problemas financieros que acució hasta el siglo XIV. En definitiva, la excepción de los condados de Urgel, Ampurias, según esto, Alfonso II pudo controlar durante su reinado por una u otra vía los restantes territorios catalanes. Esta circunstancia debió influir en la supresión y en la datación de los documentos de los años del reinado de los monarcas francos y en la aparición por primera vez del término Cataluña en la Cancillería barcelonesa, aunque referido solamente al espacio geográfico de Cataluña Nueva. En este contexto cabe situar la política unitaria del monarca, que además pretendía imponer para el gobierno de los condados, intentando controlar el territorio a través de las veguerías y la recuperación de la jurisdicción sobre los castillos señoriales y el establecimiento de una base fiscal que le permitiera la obtención de recursos económicos para llevar a cabo esta política. En este contexto es necesario situar también las asambleas celebradas tanto en Aragón como en Cataluña, a las que asistieron grandes magnates laicos y eclesiásticos y representantes de las ciudades, que en cierto modo pueden ser consideradas como el precedente de las futuras cortes. Es decir, que es aquí donde surge el primer vestigio o el primer conato de las famosas Cortes Generales, que luego han sido las que han propuesto siempre a los reyes, ¿vale? Todas estas medidas suscitaron la oposición de los grandes magnates catalanes, que veían perjudicados sustancialmente sus intereses, sin recibir a cambio compensaciones. Esta oposición obligó a retroceder al monarca en su programa de centralización política y traspasar el problema a su hijo sucesor Pedro II. Con el nuevo rey conde, la situación de la monarquía se agrava, ya que la nobleza no permite que se cuestione la jurisdicción señorial y al mismo tiempo el monarca recompensa económicamente sus servicios militares. Para hacer frente a esta situación, Pedro II procede al endeudamiento creciente de la monarquía y al incremento de la presión fiscal sobre la población y a la enajenación del patrimonio regio de una parte de la jurisdicción real. Las responsabilidades políticas adquiridas por los condes de Barcelona durante el siglo XII requerían también la defensa de sus intereses en el sur de Francia. Ramón de Berenguer III y Ramón de Berenguer IV habían separado la herencia recibida a un lado y al otro de los Pirineos. Sin embargo, los acontecimientos del mediodía francés propiciaron que en 1167 Alfonso II incorporase la Provenza a sus dominios. Esta circunstancia le llevará a intervenir en una guerra contra el conde de Toulouse, que concluyó con un acuerdo de paz allá en el 1190. En su testamento, el primer monarca de la corona de Aragón continuó la tradición iniciada por sus antecesores, desligando la herencia catalano-aragonesa que recibía de su primogénito Pedro II. Y aquí voy a hacer un soslayo, un intermedio, porque si nos damos cuenta, aquí surgen las primeras incursiones, discusiones entre francos y catalanes y aragoneses. Cuidado, que acordaros que el padre de Fernando de Castilla, ¿vale? El marido de Isabel la Católica, ya tenía trifulcas de agresión por parte de los franceses en los reinos de Aragón, debido a estas antañas y ancestrales rivalidades. Esto es muy importante que no se nos vaya de la cabeza, porque esto es
el conato de estas injerencias que luego padeció el reinado de Isabel y Fernando durante su época. Bueno, como continuábamos, estas circunstancias llevarán a intervenir, lo que habíamos dicho, a la guerra contra el conde de Toulouse. Vale. En su testamento, el primer monarca de la corona de Aragón continuó dicha tradición iniciada por sus antecesores, desligando la herencia catalana aragonesa y que recibía de su primogénito Pedro II de los territorios de Provenza y los derechos de Millau, Roger, Gévaudan y el señorío de Montpellier, que eran encomendados a su hijo Alfonso. Por este motivo, Pedro II se mantuvo alejado del avispero occitano hasta 1204, cuando contrajo matrimonio con María de Montpellier, vinculando así el señorío a la corona aragonesa. En este contexto es posible situar el viaje emprendido en 1204 por el monarca aragonés a Roma para recibir la coronación del Papa Inocencio III y renovar la infeudación de sus territorios a la sede pontificia. Se trataba de buscar la legitimación de su actuación política en el interior de sus territorios y sobre todo en el exterior. Es decir, aquí era una estrategia ligarse con la Santa Sede para verse respaldado en sus actuaciones militares. En estos momentos las herejías cátara y valdense habían prendido con fuerza desde el norte de Italia hasta los territorios septentrionales de Cataluña y Aragón, pasando por el sur de Francia. El Papa Inocencio III, que pretendía imponer la doctrina de la teocracia pontificia, no podía tolerar que en el corazón de Occidente cristiano se produjera una grave fractura religiosa. Al mismo tiempo, la situación fue aprovechada por el rey de Francia, Felipe II Augusto, en 1180-1223, que fue aliado del papado para intentar incorporar los problemáticos señoríos del mediodía francés a la monarquía capeta. Tras los primeros intentos de solucionar el problema en 1209, el Papa decidió proclamar la Guerra Santa contra los herejes. Fundamental, la Guerra Santa, la Orden de los Templarios, acordaros. Esto fue súper importante. De hecho, hay hoy en día órdenes, como por ejemplo, hay una que es muy, muy conocida, a la que pertenece esto, disculpad. Como decíamos, órdenes vigentes. Hoy la Orden del Temple es súper famosa y siguen haciendo eco de esas teorías, ¿vale? Me había quedado... Vamos a ver... Vale, aquí lo de las órdenes de... Vale. Vamos a ver... Vale, tras los primeros intentos de solucionar el problema, en 1209 el Papa decidió proclamar la Guerra Santa contra los herejes. A la llamada acuden fundamentalmente los señores del norte de Francia que, después de la carnicería organizada en el asalto a la ciudad de Béziers, abandonan el ejército cruzado, dejándolo en manos de Simón de Montfort, un sanguinario personaje de la familia de Brox. El nuevo jefe cruzado se convierte en el brazo armado de la Iglesia contra la herejía, pero al mismo tiempo sirve de instrumento político del rey de Francia, bajo cuya protección se ponen los territorios de los cruzados que van conquistando el mediodía francés. En este contexto, el monarca aragonés no era sospechoso de proteger a los herejes y por tanto no se podía considerar enemigo del Papa. Sin embargo, el problema político había superado ya al religioso. Disculpad un momentito. Que otra vez el perro, cuando lo oigo ladrar, es que se pone muy, muy intenso y se pone muy pesado. Bueno, prosigo. Sin embargo, el problema político había superado ya al religioso. La guerra se había extendido por los territorios de sus vasallos, incluso sus propios dominios dinásticos. Los condes de Toulouse, Foix, Van y Comines reclamaban el auxilio del rey de Aragón. Respondiendo a esta llamada en 1213, Pedro II decide cruzar con sus tropas los Pirineos y presentar batalla al ejército cruzado de Montfort. La batalla se produce en Muret, al sur de Toulouse, y el resultado de la misma fue la derrota sin paliativos de los aragoneses y la muerte del monarca en la contienda. De este modo, el enfrentamiento bélico abría una situación extremadamente delicada en la corona de Aragón, cuyo heredero Jaime I era un niño de 5 años. Vamos a ver el reino de Navarra.
Por esta época, desde la paz con Castilla en 1179, Navarra se ve obligada a reducir su espacio político y renunciar a la ampliación del mismo a costa de los reinos cristianos peninsulares. Encerrada entre dos entidades políticas más poderosas que eran la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, y sin frontera entre los musulmanes, la monarquía navarra opta por una doble solución al problema: reforzar las bases de su poder en el interior del reino e iniciar una expansión territorial hacia el norte de los Pirineos. Al alcanzar estos dos objetivos se dirigió la política regia durante la segunda parte del reinado de Sancho VI el Sabio, entre 1162 y 1194. El primero de los objetivos se concentró especialmente en las tierras vascas, donde el poder de la monarquía navarra era más débil, como demuestra la escasa extensión de la jurisdicción del realengo. En los instrumentos utilizados para incrementar el poder real en estos territorios fueron la creación de nuevos núcleos urbanos y el poder real de plantación del régimen de tenencias, al frente de las cuales se situaron hombres fieles al monarca, en su mayoría no pertenecientes a la aristocracia local, lo que provocó el descontento de esta clase. Paralelamente, no se descuidó tampoco el desarrollo urbano del resto del reinado, con la creación de nuevos núcleos como el Camino de Santiago, la consolidación de los principales burgos ya existentes y el reforzamiento del eje meridional del reino con la fundación de Villafranca. Se conseguía así vertebrar socioeconómicamente el territorio en función de los núcleos urbanos más importantes. Al mismo tiempo, en el ámbito rural, Sancho VI sustituyó antiguos y diversos derechos señoriales que los campesinos debían pagar al monarca por un único tributo anual de asignación individual y comunitaria. El segundo de los objetivos de la política de Sancho el Sabio fue la expansión ultrapirenaica. Intentaba contrarrestar la imposibilidad de ampliación meridional del reino y ofrecer a la nobleza navarra un nuevo espacio que posibilitara el crecimiento territorial. Este proyecto obligaba a Navarra a introducirse en el complejo entramado de relaciones entre la monarquía capeta y el imperio angevino, en cuyo frente estaba Ricardo Corazón de León, famosísimo. Ricardo Corazón de León es uno de los reyes que es también de la época del rey Arturo, del mundo artúrico, o sea, increíble, o sea, de aquí salen muchas epopeyas, etcétera, etcétera. Ya colgaré alguna tradición de estas, ¿vale? Lo digo. A ver, ¿dónde me he quedado? Vale. Rey de Inglaterra y duque de Aquitania. Ricardo Corazón de León era rey de Inglaterra, ya por 1189 y 1199, rey de Inglaterra y duque de Aquitania, lo que le confería el teórico control sobre los territorios de la Gascuña que se extendían hasta los Pirineos, las famosas batallas de los anglosajones. La política emprendida en los tiempos de Enrique II por los angevinos y en esta región había suscitado la oposición de la nobleza local, que vio sometida por expediciones de castigo. Esta circunstancia propició que las comunidades locales pirenaicas se aproximaran a la monarquía navarra, único poder que les podía garantizar un mínimo de protección. La coyuntura fue aprovechada por los navarros desde 1189 para iniciar su expansión por la zona. Para controlar el territorio se alzaron las fortalezas como San Juan de Pie, de Puerto Rocabruna, que se convertirían en los enclaves originarios de lo que sería la tierra de ultrapuertos, entre comillas, o lo que es la Baja Navarra. La consolidación de la presencia de la monarquía navarra en estos territorios vino de la mano de la alianza matrimonial con Ricardo Corazón de León, interesado en llegar a un acuerdo con los navarros, ya que estaba plenamente comprometido con la empresa de la Tercera Cruzada. La fase inicial del reinado del hijo sucesor de Sancho el Sabio, Sancho VII, el Fuerte, que fue de 1194 a 1234, significó la continuación de la política paterna e incrementando la presencia navarra en el norte de los Pirineos, donde recibió el homenaje del vizconde de Tartas. Además, el nuevo monarca reforzó sus relaciones con las monarquías inglesas y francesas, al contribuir a lograr la paz entre ambos bandos mediante el matrimonio del conde Teobaldo III de Champaña y la hermana menor de Sancho VII, Blanca de Navarra. Sin embargo, estos progresos se vieron compensados negativamente con el enfrentamiento frente a Castilla, de la que se saldría con definitiva pérdida para la monarquía navarra del duranguesado.
lo que es Álava y Guipúzcoa. Importante amputación territorial que se reconoció con la firma de las treguas de los castellanos. La situación del aislamiento de inferioridad en la que quedaba el rey de Navarra propició la firma de la alianza con el nuevo monarca inglés Juan sin Tierra entre 1199 y 1216. Sin embargo, el compromiso de ayuda mutua tuvo escasos efectos prácticos en Navarra. Es más, el más importante, prácticamente el único, fue la utilización del puerto de Bayona como salida al mar para el comercio navarro. Se trataba de una cuestión esencial para Navarra, que había perdido el estratégico litoral vasco. Y en este contexto, los comerciantes bayoneses contaron con la protección de Sancho VII para su reino, mientras que los navarros tuvieron la protección de Juan sin Tierra en Bayona. En cambio, el monarca navarro continuaba ampliando su influencia señorial sobre los ultrapuertos, donde recibió el homenaje del señor de Agramont y otros 27 caballeros de la Tierra Mixta y el vizcondado de Sul. Paralelamente, en el ámbito de la política interna, la labor de Sancho el Fuerte fue también continuadora de la iniciativa de su padre. Así, durante la primera década del siglo XIII culminó la política de unificación de tributos para la jurisdicción del realengo, asignándolos preferentemente al conjunto de la comunidad. Esta medida, unida a la percepción eficaz de los derechos fronterizos y de censos urbanos, propició la existencia de excedentes en la hacienda regia. La disponibilidad del numerario posibilitó al monarca navarro que realizase importantes inversiones y actuara como relevante prestamista. De este modo pudo prestar importantes cantidades de dinero a Pedro II de Aragón, que a cambio debió entregar en prenda los lugares de Peña, Escó, Petilla, Aragón, Gallur, Trasmoz. Sancho VII iniciaba así su política de control de plazas claves fuera del reino navarro, que se vería incrementada tras el prestigio alcanzado por el monarca en la batalla de las Navas de Tolosa. Y ahora hablamos del Reino de Castilla durante este periodo. El Reino de Castilla, el periodo que estamos analizando, coincide con la segunda parte del largo reinado de Alfonso VIII, que fue de 1158 a 1214. Una vez que la etapa anterior se había consolidado en el espacio territorial del reino y sus fronteras frente a los vecinos reinos cristianos, la labor fundamental era la vertebración de este territorio sin descartar posibles implicaciones o ampliaciones del mismo. En este sentido, como ya veremos más adelante, en el 1200 se produjo la incorporación del Reino de Castilla del Duranguesado, con Álava y Guipúzcoa. La política poblacional de Alfonso VIII se centró fundamentalmente en la mitad septentrional del reino, con la fundación de las villas marineras del litoral cantábrico, que impuso los núcleos urbanos del Camino de Santiago y la creación y consolidación de las poblaciones intermedias de ambas zonas. Se trataba así de impulsar el comercio abriéndolo al exterior, al tiempo que se vertebraba económicamente el territorio comprendido entre el Camino de Santiago y el Cantábrico. Naturalmente, nuevos núcleos fueron dotados de fueros, convenientemente orientados al desarrollo de actividades artesanales y comerciales. Más al sur, el monarca fomentaba el crecimiento económico del Reino de Toledo a través de la fundación de las ferias de Alcalá de Henares allá en el 1184. Paralelamente, la monarquía se ocupaba de organizar las tierras más meridionales del reino, las situadas al sur del Tajo, que eran también las más expuestas a los ataques musulmanes y las más despobladas. Para vertebrar este amplio sector del reino de Toledo, el monarca confió ya desde el principio del periodo anterior en las órdenes militares de Calatrava, Santiago y San Juan de Jerusalén. Estas órdenes actuaron como instrumentos militares socioeconómicos con el objetivo de defender la integridad del reino frente a los almohades y contribuir a su consolidación institucional en el anterior. Se trataba, en definitiva, de contribuir con la integración plena de los territorios más fronterizos mediante el sometimiento y la jurisdicción de la monarquía castellana. En ese sentido, las órdenes militares que hemos dicho ofrecían más garantías que los señoríos nobiliarios. El proyecto político de Alfonso VIII pasaba por fortalecer el poder monárquico sin renunciar por ello a edificarlo sobre los resortes propios de la sociedad feudal. En este caso, las tierras fronterizas frente a los musulmanes, el monarca castellano
prescindió casi siempre de los grandes magnates, alejándose así de la política seguida en la misma zona por su abuelo Alfonso VII. En esta práctica, la incorporación creciente de los consejos del realengo a la vida del reino pudo granjearle cierta posición por parte de algunos sectores nobiliarios, especialmente manifiesta en el caso de la poderosa familia de los Haro. Así, Diego López de Haro, descontento por la actuación del monarca en Álava, se desnaturalizó en el transcurso de la primera década del siglo XIII, trasladándose primero al Reino de Navarra y posteriormente a León. La política de vertebración en el interior contribuyó al desarrollo económico de amplios sectores, en este caso la ganadería, que es especialmente significativo por la disponibilidad de amplias superficies para el pasto y para el ganado en zona fronteriza, perfilándose así los comienzos de la transhumancia de largo radio. Este desarrollo de las actividades artesanales y mercantiles era bien perceptible. En este contexto cabe situar la decisión de Alfonso VIII de acuñar maravedíes de oro a imitación de los andalusíes. Todo ello se reflejaba en una importancia creciente de los núcleos urbanos. La relevancia de estos núcleos no debió pasar desapercibida al monarca, que pudo contar con ellos a la hora de tomar decisiones políticas más destacadas. Algunos autores piensan que los representantes de los concejos pudieron estar presentes en algunas curias regias extraordinarias convocadas por Alfonso VIII, y se plantearía así el origen de las primeras cortes castellanas, cuestión que no está demostrada ni aceptada por todos los historiadores. En cualquier caso, la presencia de miembros de los concejos no indica necesariamente la existencia de cortes, pero sí la ampliación de la base social con la que el monarca cuenta para el gobierno del reino. Bueno, a lo mejor oficialmente no se contemplan como cortes como tal, pero evidentemente está claro que dejaron entrar al pueblo en esas decisiones. Entre estas reuniones, sin que se quedase probada la asistencia de los representantes de las ciudades, han sido calificadas como cortes las convocadas por Alfonso VIII en Toledo, allá por 1207, que revisten además de gran interés por el establecimiento de los precios de diversos paños, pieles, animales, armaduras y además elaboración de una lista de artículos prohibidos para la exportación. El progreso económico social viene acompañado también por un importante dinamismo cultural que se refleja en la redacción del poema del Mío Cid, allí sobre 1207. A lo mejor menciono algún fragmento del Cantar de Mío Cid, alguna investigación sobre esto en estas listas. La creación del primer estudio general hispánico de Palencia, en la continuidad de Toledo, como el centro esencial del conocimiento de obras científicas árabes a través de las traducciones en relación, una vez más, a la intensa con destacados núcleos intelectuales europeos. Ahora pasamos a lo que es el Reino de León. Los últimos años del reinado de Fernando II en 1157 y 1188 fueron desastrosos para la suerte y posterior del reino. El monarca leonés entregó el control político a representantes de la nobleza castellana, los Castro, sobre todo los de Haro, especialmente tras el matrimonio de Fernando II con Urraca López de Haro. En este contexto, la subida al poder de Alfonso IX entre 1188 y 1230, defensor de los intereses de la antigua nobleza leonesa y partidario de una monarquía fuerte, no podía agradar a los nobles castellanos con intereses en León. Las pretensiones de Urraca López de Haro sobre el trono leonés fueron aprovechadas por los castellanos y probablemente también por los portugueses para atacar algunas plazas fronterizas del reino leonés. Los intentos de doña Urraca fracasaron, pero Alfonso IX debió retroceder las importantes conquistas y realizadas por el monarca castellano, y las tuvo que reconocer y someterse. Poco después, en julio de 1188, Alfonso IX convocó la curia extraordinaria en León, a la que acudieron además los grandes magnates laicos y eclesiásticos que representaban las ciudades. Tradicionalmente se ha considerado este hecho como el nacimiento de las Cortes. En cambio, otros autores piensan que no podemos hablar estrictamente de curia leonesa entre 1188 como una reunión de Cortes, ya que lo fundamental no era la presencia del Cibes, sino el reconocimiento de la asamblea de funciones y poderes en representación y decisión. En cuanto a este caso, o cualquier caso sea o no considerada como una reunión de Cortes, la institución se consolidará a mediados del siglo XIII. Por otra parte, y por encima de otras consideraciones,
La transformación socioeconómica experimentada en el Reino de León posibilita al monarca que no pueda ya gobernar sin contar con la presencia de concejos. Probablemente las personas que acuden por parte a estos consejos no tienen representación regulada, es decir, no han sido elegidos para la misma, pero manifiesta la importancia adquirida de estos consejos. Esta afirmación se ve corroborada por la asistencia de representantes de los concejos a reuniones posteriores de la Curia Regia Leonesa. La trascendencia de la legislación emanada en la Curia Leonesa en 1188 reside en su carácter general y permanente para todo el reino. El contenido se refiere a la regulación y garantías del procedimiento judicial, a la protección de las personas y propiedades frente a ataques violentos, a la prohibición del paso de heredades de realengo a la jurisdicción eclesiástica y de abadengo, y al juramento que se realiza o que realiza el monarca a respetar las buenas costumbres de sus antepasados, la promesa regia de no hacer guerra, paz o pactos sin el consejo de obispos, nobles, hombres buenos y el juramento de los obispos, caballeros y ciudadanos de ser fieles al monarca para mantener la justicia y la paz en el reino. Se ratificaba así el viejo pacto existente entre el rey y los representantes de la comunidad, que ahora la novedad se conocían con una ampliación por la base con la introducción de las ciudades. Por otra parte, el programa político de Alfonso IX pasaba por un reforzamiento del poder real y para ello la Curia aprobó la posibilidad de convocar y de revocar, enajenaciones de derechos y patrimonio regio realizados por Fernando II, de tal forma que para mantener las antiguas dádivas regias se hacía imprescindible contar con una nueva confirmación real donde podía llevarse a cabo la modificación de lo entregado con anterioridad. Se podía recuperar así parte del patrimonio regio enajenado, al mismo tiempo cobrar derechos por la expedición de los nuevos documentos. En esta misma línea de reforzamiento, las finanzas regias hay que situar el cobro de la denominada moneda de forera, establecido en la Curia Extraordinaria de 1202, a cambio de que durante 7 años el rey no alterase la ley de la moneda de acuñarse. En contrapartida, y para mantener el equilibrio de los poderes en el interior del reino, el monarca leonés compensaba a la nobleza con participaciones de algunas rentas o derechos. Por último, cabe hacer referencia a una importante labor organizadora del poblamiento al realizarse por parte de Alfonso IX, tanto en el sector septentrional del reino como en el meridional. En la zona norte destacaba la política regia llevada a cabo por Galicia en el Bierzo y con la fundación y consolidación, en la zona norte se destacaba además la zona regia llevada a cabo por Galicia y el Bierzo con la fundación y consolidación de pueblas encaminadas a la canalización de rutas de comercio marítimo y reforzamiento de la seguridad en la frontera, o el impulso de la jurisdicción del realengo frente al predominio de los señoríos. En el sur, en cambio, sobresale con mayor claridad el objetivo de integrar el reino de los territorios fronterizos frente a los portugueses, castellanos y musulmanes. En este caso, junto a la creación del reforzamiento de poblaciones realengas, se utiliza también las órdenes militares, particularmente a las que habían nacido en el Reino de León durante el reinado de Fernando II, como eran la Orden de Santiago y la de San Julián Pereiro, después conocida como la Orden de Alcántara. Vamos a hablar del Reino de Portugal. El periodo que estamos analizando coincide prácticamente con el reinado de Sancho I de Portugal, que va de 1185 a 1211, una época marcada por la crisis social y económica en el interior del reino. No obstante, el reinado del segundo de los monarcas portugueses comenzó con buenos augurios. En la primavera del 189, con la ayuda de una destacada armada cruzada procedente de Frisia y Dinamarca, los portugueses destruyeron el castillo de Albor, una importante base piratería musulmana en esta zona, y poco después el propio Sancho I, con la ayuda del contingente anterior y el importante refuerzo de cruzados ingleses y alemanes y flamencos y franceses del norte, conquistó la plaza de Silves, tras cercarla durante mes y medio. El éxito de las dos acciones militares permitió una mayor seguridad en el comercio internacional que llegaba al puerto de Lisboa. Sin embargo, estos triunfos fueron un espejismo para las sucesivas campañas durante los siglos siguientes.
Los almohades recuperaron Silves en 1191 y arrasaron otras plazas fronterizas como Torres Novas, Alcácer, Dosal, Palmela y Almada. Las victoriosas campañas almohades marcan el inicio de la etapa de dificultades por las que atravesó el reinado de Sancho I en el interior. La conflictividad social fue una constante del periodo. Además, los fenómenos climatológicos adversos contribuyeron a la existencia de prolongados periodos de hambruna que ayudaron no poco en la agudización del clima de inseguridad que se respiraba. En este contexto, la guerra contra los leoneses, desarrollada entre el 196 y el 99, fue otro factor coyuntural más que vino a agravar la crítica situación. Frente a esta inestabilidad de la frontera, Sancho I llevó a cabo una política foral coherente, intentando fomentar el poblamiento de las zonas más expuestas a los ataques de almohades y leoneses con la fijación de nuevos pobladores, que en algunos casos eran francos y flamencos. Esta sólida política poblacional ha sido atribuida a algunos intelectuales de la corte, probablemente formados por universidades europeas, y no a la acción personal del monarca. En este contexto cabe situar también los progresos del realengo en las tierras fronterizas y la afirmación de la supremacía del poder real sobre los poderes señoriales, laicos y eclesiásticos. La conflictividad social tuvo un reflejo evidente en el enfrentamiento entre la monarquía y una parte de la aristocracia laica y eclesiástica. En ocasiones el monarca no dudó en apoyar las reivindicaciones de la población dependiente de estos señores. El caso más significativo en este contexto es la rebelión de los burgueses de Oporto contra el obispo y señor de la ciudad allá en 1211, pero que tuvo como consecuencia la excomunión de los cabecillas de la revuelta. Pero no fue esta la única manifestación social protagonizada por parte de la población no privilegiada. El hambre y la inseguridad la propiciaron en multiplicación de crímenes, robos y todo tipo de abusos realizados en ocasiones por las propias autoridades concejiles. Los judíos y musulmanes tampoco se libraron del clima de inestabilidad social. Al morir Sancho I le sucedió su hijo Alfonso II, que gobernó de 1211 a 1223 y que se enfrentó inicialmente a una oposición entre sus hermanos. El mayor de ellos, Pedro Sánchez, encontró refugio y apoyo en el Reino de León, tomando además parte iniciativa en la guerra que se reanudó entre los dos reinos. Así, con la ayuda de las tropas leonesas, pudo entrar de nuevo en el territorio portugués, donde ocupó casi todas las poblaciones de la provincia de Trás-os-Montes. No obstante, sus aspiraciones de ocupar el trono de Portugal se vieron frustradas con la tregua de Coimbra, firmada entre noviembre de 1212 entre Alfonso II y Alfonso IX de León, con la intervención de Alfonso VIII de Castilla, que actuaba ya como el gran triunfador de las Navas de Tolosa. La tregua se basaba en el compromiso por parte del monarca de Leones en devolver a Alfonso II los castillos que habían pasado a su poder. Ahora vamos a ver las relaciones entre los reinos cristianos, comenzando por el ámbito oriental, Castilla, Navarra y la Corona de Aragón. Los principios de la década de 1190, el crecimiento territorial de la hegemonía alcanzados por Castilla llevaron a la alianza del resto de reinos peninsulares. Alfonso II de Aragón se encargó de formar coalición castellana, constituyendo un anillo de aislamiento en torno al reinado de Alfonso VIII a través de los pactos de Navarra. Un segundito, por favor, que voy a beber agua. A través de los pactos de Navarra, como hemos dicho, León y Portugal. Alfonso II y Sancho el Sabio eran los mejor colocados para llevar la práctica de los pactos y alianzas comunes. En verano del 191 ambos monarcas penetraron en tierras sorianas con un gran ejército. Sin embargo, el peligro islámico e interés papal por acabar con el mismo aconsejaron una tregua entre los reyes cristianos. Es decir, había que escuchar a la Santa Sede y directamente, en vez de pelear por las rivalidades entre cristianos, el interés común había de ponerse sobre la mesa, es decir, primero el interés común, que era derrotar a los musulmanes, ¿vale? La derrota de Alarcos en 1195 dejaba a Castilla en posición desfavorable, no solo ante los almohades, sino también frente a los vecinos orientales y occidentales. No extraña, por tanto, la reiteración de Alfonso VIII del reforzamiento de la frontera de Navarra. No eran en vano estas medidas, pues la situación se agravó tras la alianza de leoneses y navarros con los almohades, mientras Alfonso IX de
que León atacaba Castilla, el nuevo monarca navarro Sancho VII construyó el Castillo del Cuervo, muy cerca de Logroño, base principal de las expediciones devastadoras por tierras castellanas, como realizada por las tierras de Soria y Almazán. El asunto era grave para los reinos cristianos, fundamentalmente por la alianza con los almohades. En la pacificación del conflicto tuvo la influencia decisiva de la intervención de Alfonso II, aprovechando la peregrinación que realizó a Santiago de Compostela a finales del 195. El rey leonés no mostró excesivo entusiasmo, pero Castilla, Navarra y Aragón llegaron a un acuerdo con las vistas de Tarazona. No es desdeñable tampoco la participación del Papa, deseoso de una cruzada contra los almohades, para la que no dudó en entregar por primera vez el título del rey al monarca navarro. A la muerte de Alfonso II de Aragón, en abril del 196, de cierta manera se beneficiaba a Castilla, pues el gobierno quedaba en manos de su mujer, doña Sancha, fiel aliada de los castellanos, política que continuó su hijo Pedro II. La colaboración estrecha entre castellanos y aragoneses tuvo buenos frutos en la lucha contra los musulmanes. Por otra parte, las vistas de Campillo Susano, celebradas en 1204 entre Alfonso VIII y Pedro II, precisaron con mayor claridad de la delimitación fronteriza entre ambos reinos. Mientras tanto, la calma de la frontera no duró demasiado. Aprovechando la guerra entre los castellanos contra los leoneses y almohades, Sancho VII rompió la tregua tan costosamente alcanzada, lo que provocó su excomunión y que cayera en entredicho su reinado. La situación se agravó de forma alarmante cuando Alfonso VIII y Pedro II de Aragón acordaron en mayo del 198 el reparto de Navarra y la mutua colaboración tanto en la guerra como en la paz. El nuevo reparto del reino de Navarra salía beneficiada para Castilla con respecto a los tratados anteriores. Esta vez el tratado se intentó poner en práctica con rapidez. Una fulgurante expedición de los monarcas de Castilla y Aragón devastaron el territorio de Navarra, conquistando Roncal, Burgí y Aibar, y quedaron para Aragón Miranda de Arga y Inzura, y pasaron al poder de Alfonso VIII. La amenaza seguía latente sobre los navarros, que se decidieron a pactar con el aragonés para alejar el peligro momentáneamente. El acuerdo consistía en la celebración del matrimonio de Pedro II y la hermana de Sancho VII. La realización de esta unión era imposible, ya que ambos eran nietos de Alfonso VII, pero sirvió al navarro para tomar un respiro. Por su parte, Alfonso VIII no se conformaba con lo realizado y ya aspiraba a mayores ganancias territoriales en la frontera de Navarra. Poco después, desde el Pancorbo, decidió atacar la tierra de Treviño y Álava, poniendo en sitio la plaza más importante de la región, Vitoria. Mientras tanto, Sancho VII partía con algunos magnates a tierras musulmanas. En otoño del 199, los castellanos dominaban ya sobre Álava y Guipúzcoa y todavía resistían las fortalezas de Vitoria y Treviño. Por fin se entregó la primera a comienzos del año siguiente. A ella se unían otras ganadas con anterioridad. Al parecer, por el número de plazas y la extensión de las tierras, gran parte de Guipúzcoa y Álava debió ser adquirida mediante pactos. Por entonces se incorporó también Castilla del Duranguesado. No se detectaron más operaciones militares que las ya señaladas. Por otra parte, la superioridad del ejército de Alfonso VIII aconsejaba una estrategia o una entrega pacífica. El propio Sancho VII reconoció la realidad y los hechos mediante una tregua que aseguró al monarca castellano todos los castillos y villas adquiridos en su territorio. Al mismo tiempo, entregó Treviño, Portilla y en cambio Inzura y Miranda que habían sido conquistadas en 1198 por Castilla. La importancia de las tierras adquiridas por Castilla era trascendental, tanto después del punto de vista político y estratégico como el económico y social. En primer lugar, se conseguía contactar con las tierras del ducado de Gascuña, a las que Alfonso VIII aspiraba, y por su matrimonio con Leonor de Aquitania. Y el segundo aspecto, no menos importante, era la adquisición de una considerable franja de costa
cantábrica, con enormes posibilidades para el desarrollo de la pesca y el comercio, así como el control estratégico del Golfo de Vizcaya en el lado opuesto. Navarra quedaba definitivamente aislada y sin salida al mar. Cercenadas sus aspiraciones de crecimiento meridional a costa de los musulmanes y perdidas las tierras vascas, presionada por castellanos y aragoneses, su única salida era la relación con Francia, convirtiéndose a partir de ese momento en un reino menor dentro del panorama peninsular. La anexión de Guipúzcoa a Castilla puso en contacto al primer reino peninsular con el avispero de Gascuña. Los derechos de Alfonso VIII sobre estos territorios provenían de la dote concedida a su mujer, Leonor, por sus padres los reyes de Inglaterra, mientras que Castilla estuvo inmersa en problemas peninsulares sin contacto fronterizo con las tierras aquitanas y no tenía demasiado sentido reclamar tales derechos. Pero ahora la coyuntura para la intervención de Alfonso VIII era propicia. Estaba en paz con los reinos peninsulares, Inglaterra y Francia, y mantenía un conflicto en la zona. Por si esto fuera poco, había muerto su suegra Leonor de Aquitania. El asunto, no obstante, era complicado porque la tradicional autonomía de la región había de unir los intereses ingleses, franceses y navarros, e incluso los aragoneses, complicados en el juego de relaciones feudales del mediodía francés. El rey castellano sabía que en cualquier intervención de la zona debía contar con el apoyo cambiante de la nobleza gascona. En una política iniciada años atrás, Alfonso VIII se fue atrayendo a las simpatías de los nobles eclesiásticos aquitanos, entre los que destacaban el vizconde de Tartas y el obispo de Dax, deseosos de preservar su independencia y adquirir mayor seguridad frente a los ingleses y navarros, y los nobles prelados más importantes que reconocieron a Alfonso VIII el título de señor de Gascuña. La población de Bayona y Burdeos intenta a los intereses comerciales del tráfico marítimo y prefería la influencia de los ingleses y el acuerdo de Sancho VI de Navarra. Los últimos acontecimientos suponían una guerra abierta contra Juan sin Tierra, el rey de Inglaterra. Los franceses, por su parte, habían pasado desde la muerte de Leonor de Aquitania a la contraofensiva, conquistando Normandía y Poitiers. Entre otros intereses del Papa, se pudo asegurar la neutralidad de Navarra en el conflicto. Esta dinámica, de hecho, es tan favorable. Alfonso VIII emprendió la expedición a Gascuña en verano del 205. El éxito fue casi total, ocupando Orthez, Soubterre y Dax, superando el curso del Garona y al norte del cual se conquistó Blaye y Bourg. Tan solo escapaban al dominio castellano dos grandes ciudades mercantiles, la región de Burdeos y Bayona, además de la Reole. A pesar de esta operación de éxito, a nadie se le escapa la dificultad del control real sobre regiones tan alejadas del epicentro del reino, tan comprometidas a los problemas ultrapirenaicos. El fin de la guerra entre Francia e Inglaterra y la proximidad de la expiración de las treguas de los musulmanes aceleraron las negociaciones con Juan sin Tierra y la retirada castellana de Gascuña. En el ámbito occidental, entre Castilla, León y Portugal. En el ámbito occidental, las relaciones establecidas entre los reinos cristianos que estaban afectados tuvieron como punto de referencia el reino de León, el único que tenía fronteras con los otros dos. Por este motivo, las relaciones entre castellanos y portugueses con los leoneses resultaron especialmente conflictivas, mientras que las mantenidas entre los reinos de Castilla y Portugal, salvo coyunturas puntuales, fueron relativamente pacíficas. El viejo conflicto enfrentaba a Castilla y León por la posesión del infantazgo de Tierra de Campos, que resucitaría la subida al trono de Alfonso IX de León, apoyado por los de Haro, que controlaban numerosos castillos en la frontera. Los castellanos se apropiaron de importantes plazas fronterizas. Sin embargo, el mantenimiento y la situación de conflicto permanente en la frontera no interesaba a ninguno de los dos contendientes. El reino leonés necesitaba consolidar su poder en el interior del reino, mientras que Alfonso VIII temía por su posible alianza con León de Portugal o Aragón. Por lo tanto, los monarcas tuvieron una entrevista en Soto del Hermoso allá en 1188, que en cierto modo anticipaba los acuerdos tomados por la curia de Carrión. En este último lugar se ratificó la paz castellano-leonesa mediante una concentración para el futuro del matrimonio entre Alfonso IX y Urraca, la hija de Alfonso VIII. Al mismo tiempo, el rey de Castilla armó caballero a su primo leonés y recibió su homenaje para que muchos
a lo que significaba la constatación de la supremacía de la castellana sobre León. No obstante, Alfonso IX salía robustecido en un plano interior de su reino. Después conseguía reafirmarse en el trono y conjurar el peligro que suponía la poderosa familia de los Haro. En cualquier caso, la situación de la preponderancia que había quedado en Castilla fue de lo que Carrión no se le escapaba a nadie. Disculpad. Bueno, ya estoy otra vez por aquí. Estábamos en el reinado de Castilla y León. Bueno, nos habíamos quedado en eso. La misión del legado papal pronto recogió sus frutos. Consiguió primero la paz entre Castilla y Aragón y poco después, en abril de 1194, logró que Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla firmaran un tratado en Tordehumos, corazón de la tierra del Campos. El cardenal ordenó a Alfonso VIII restituir de inmediato al rey leonés los castillos de Alba, Luna y Portilla. En fin, que se llegan a treguas a través de la intervención de la sede pontificia. El litigio castellano-leonés finalmente se resolvió a través de un pacto matrimonial. Alfonso IX se casará con Berenguela, hija del rey castellano, que llevaba en dote, según las capitulaciones en Palencia de 1199, los castillos apresados a los leoneses que más no afectaban a la frontera. Estas fortalezas se entregaron en la tenencia de nobles castellanos y leoneses. La paz no duró mucho, porque la Iglesia de Roma, apoyada por el resto de los monarcas peninsulares, estaba en contra del matrimonio y la entrega de fortalezas. Así que la nulidad de la unión matrimonial provocó otra nueva guerra entre Alfonso VIII, que adquirió por fuerza los castillos del Fresno y Paradinas y los valles de Torrecilla, Tarazona, Porta, situadas en la frontera, pertenecientes a la Orden del Hospital. El asunto de los castillos leoneses quedaba sin resolver. Se intentó dar una solución definitiva al problema basada en la utilización del infante Fernando como término medio aceptado por todos, que era el hijo del leonés y nieto del castellano. Así, el 26 de marzo de 1206 se firmaba el Tratado de Cabreros, mediante el que se creaba un señorío con los castillos en litigios. La paz se confirmó en los años sucesivos. A pesar de esto, Alfonso IX deseaba recuperar las fortalezas que pertenecían a los castellanos, pero la guerra con Portugal lo impidió por el momento. En la primavera de 1212, los reinos cristianos acordaban la paz y se preparaban para la guerra conjunta contra los musulmanes. Algunos caballeros leoneses acudieron a participar en la campaña de las Navas. Sin embargo, Alfonso IX condicionó su participación a la devolución de los castillos arrebatados por el rey de Castilla. Mientras Alfonso VIII se ocupaba de la guerra contra el Islam, el monarca leonés, apoyado por Fernando Rodríguez de Castro y otros nobles, se dedicaba a recobrar lo que eran las fuerzas leonesas en poder de los castellanos. El resultado victorioso de la campaña en las Navas provocó la aceleración de las negociaciones entre Castilla y León para ejercer una acción conjunta contra el Islam, aplazando, mejor dicho, para mejor ocasión, las cuestiones fronterizas que en muchos aspectos quedaban sin resolver. Entramos ya en el reinado de los almohades, el apogeo del imperio almohade, que ya fue la última esta musulmana. El periodo que estamos analizando coincide con el apogeo del imperio almohade, bajo el mandato del califa Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, de 1184 a 1199, hombre culto y dotado de capacidades para el gobierno civil y las actividades bélicas. El apogeo mantendría solo en apariencia durante los primeros años del gobierno de su hijo Abu al-Nasir, entre el 199 y 213, pero su mandato es considerado por muchos especialistas como el inicio de la decadencia del califato. Durante el periodo de apogeo de los gobernantes almohades se beneficiaron de la organización eficaz del movimiento religioso en sus primeros tiempos, que tuvo fiel reflejo del ámbito administrativo, militar, fiscal y económico. Con todo esto, y al margen de las campañas militares, no son muchos los datos que tenemos para reconstruir la organización interna del imperio almohade. Los supuestos y puestos fundamentales de la administración central almohade estaban reservados a la aristocracia bereber, fiel al movimiento religioso. En cambio,
La administración andalusí debió estar controlada mayoritariamente por familias autóctonas, seguidoras de la doctrina maliquí tradicional y en consecuencia no identificadas en la doctrina almohade, que no asumía la interpretación de la única escuela jurídica. Esta circunstancia, unida al desprecio de los andalusíes por los bereberes, explica la fragilidad del dominio almohade sobre el al-Ándalus, un dominio que dependía del mantenimiento de la supremacía militar. Al desaparecer esta tras el desastre de las navas de Tolosa, la precaria cohesión interna del imperio se vino también abajo. No obstante, en ocasiones los alfaquíes maliquíes consiguieron que el califa Abu Yusuf distribuyera a los averroes como el cadí de Córdoba y lo desterrara. En cualquier caso, los califas almohades mostraron cierta distancia frente al maliquismo, la escuela jurídica y mayoritaria de la Al-Ándalus. Por otra parte, en materia religiosa, el califa Abu Yusuf fue un musulmán devoto, que dio numerosas muestras de caridad y entregó abundantes limosnas, decantándose por la escuela zairí. Le gustaba rodearse de hombres ascetas y seguidores de las tradiciones religiosas. Sin embargo, en esta época de inicial fervor religioso, los almohades, por el fundador del movimiento, Ibn Tumart, había decrecido considerablemente, tendencia que culminaría con la abjuración de la doctrina almohade realizada por el califa al-Ma'mún en 1227 a 1232 y su hijo Abu Yusuf. Este relajamiento religioso explica que durante el califato de este último se produjera en el Magreb levantamientos rebeldes que pretendían una vuelta a la doctrina primitiva de los almohades. Otro de los pilares fundamentales del califato, el ejército almohade, estaba compuesto fundamentalmente por tropas bereberes, complementadas por algunas tribus árabes, esclavos, mercenarios y cristianos. Sin embargo, la población andalusí participó escasamente de las acciones bélicas contra los cristianos. En contrapartida, estaba obligada al pago de impuestos militares. Los tributos eran cuestionados por la población andalusí debido a su escasa eficacia para frenar los avances cristianos. Estas circunstancias explican las dificultades de la acción ofensiva almohade, marcada por la necesidad de trasladar el grueso de sus tropas desde el norte de África al Al-Ándalus, con los siguientes problemas de lentitud, transporte, alojamiento y manutención del ejército. Por todo esto, resultaba fundamental el desarrollo de la política fiscal efectiva. Los tributos recaudados por los califas almohades eran de notable importancia, gracias a su eficaz recaudación canalizada por los funcionarios de la Hacienda. Es muy posible que esta presión fiscal propiciara el descontento de la población autóctona, que desembocó en algunos focos locales de oposición al régimen almohade. A principios del siglo XIII, los almohades iniciaron una ofensiva contra los dominios últimos de los seguidores almorávides. En 1202 les arrebataron Menorca y en el año siguiente hicieron lo propio con Mallorca, consiguiendo así las concesiones de Banu Ganilla en el Magreb. Entonces el imperio almohade alcanzó la cumbre de su dominio político. A partir de ese momento, la provincia de Ificria, bajo el teórico control almohade, fue gobernada de manera autóctona por Abdelwahid Ibn Abi Hafs, iniciando así el camino que llevaría a los hafsíes a alcanzar el independentismo de los almohades en 1229. Por otra parte, el comercio conoció un importante desarrollo como consecuencia del control almohade a un lado y otro del estrecho de Gibraltar. Así, la unificación política del Magreb y al-Ándalus favoreció, como había sucedido en época almorávide, la prosperidad económica. Manifestación clara de esta situación es el crecimiento de las ciudades, cada vez mejor organizadas y en su condición de centros económicos de primer orden, donde se intercambiaban materias primas y productos artesanales de referencias inexcusables para una aristocracia enriquecida por su vinculación al poder, que construía en ellas nuevos palacios. El comercio internacional se incrementaba siguiendo los grandes circuitos terrestres y marítimos, como muestra el acuerdo comercial con Pisa, firmado en 1186. Los productos tradicionales ganaban nuevos mercados y otros nuevos se introducían con creciente éxito. Naturalmente, toda esta actividad revertía muy positivamente en la solidez económica del califato almohade, gran beneficiado de esta etapa de prosperidad. Por último, no conviene olvidar que la fase del apogeo político-militar económico del imperio almohade coincide con el esplendor del pensamiento filosófico en el occidente islámico, representado por el cordobés Ibn Rushd, conocido como Averroes, de
1126 a 1198. Esto fue un filósofo muy, muy importante de la época califal, de la última época califal. Su compleja y amplia obra, Fusión filosófica griega y doctrina islámica, ejerció una notable influencia del pensamiento filosófico mundial a través de los comentarios de Aristóteles y de sus propias aportaciones personales en el ámbito del pensamiento político contemporáneo de Averroes, como ese es el judío Maimónides, que fue de 1135 a 1204, producto de la cultura andalusí, responsable de la conciliación entre la filosofía aristotélica y el judaísmo. El propio califa Abd-Yusuf, hombre culto y refinado, se rodeaba de pensadores más relevantes, en los que se encontraron el propio Abenzoar y el propio Averroes. La guerra contra los cristianos. Desde 1184 la situación interior del califato almohade era complicada con la invasión de los Banu Ganilla y las posteriores revueltas internas protagonizadas por los miembros de la familia del califa. Aprovechando esta coyuntura favorable a finales de la década del 180, los cristianos continuaron con los ataques en tierras musulmanas. Una primera expedición castellana arrasó los campos de Córdoba y Sevilla, sitiando el castillo de Almenara y volviendo con su numeroso botín y cautivos. Al final de la primavera del 189 los portugueses sitiaron Silves, tomándola de nuevo en septiembre con la ayuda de una flota de cruzados europeos, y también habían colaborado con la destrucción del castillo de Albor. Mientras tanto, Alfonso VIII, aliado con Abdelá Ben Ganilla de Mallorca, lanzó una expedición sobre Magacela, que fue tomada por abandono. Después asaltó la fortaleza reina y arrasó los alrededores de Alcalá de Guadaira y Silíbar. En la campaña siguiente, los reyes de Castilla y Mallorca se dirigieron hacia tierras levantinas tomando Calasparra. La coalición anticastellana dirigida por Alfonso II de Aragón y la difícil situación de Al-Ándalus hacían conveniente la tregua entre castellanos y almohades. La paz se alcanzó en el verano de 1190, al parecer con condiciones más ventajosas para los musulmanes. En ese mismo año se enviaron tropas contra Silves y Évora, logrando capturar Torres Novas, pero saliendo parcialmente derrotado en Tomar. El año siguiente los almohades consiguieron tomar las importantes plazas de Alcácer, Dosal y Silves, forzando a los portugueses a firmar treguas, posibilitando la vuelta triunfal del califa al Magreb. La paz aprovechada bien por los leoneses, castellanos y aragoneses, que, alentados por el Papa Celestino III en el 191 al 98, consiguieron aparcar sus antiguas diferencias en 1192. Las treguas entre almohades y castellanos expiraron sin demasiado interés por su renovación. Alfonso VIII envió en 1194 una expedición al frente de don Martín López de Pisuerga, arzobispo de Toledo, acompañado por un gran número de magnates, caballeros y peones. El ejército pasó por Calatrava, donde se unió al maestre Nuño Pérez Quiñones con sus tropas. Juntos arrasaron las tierras de Córdoba y Jaén, volviendo con un gran botín. Es posible que se temiese un ataque almohade en la zona más avanzada de la frontera, y ya desde antes de la expedición del arzobispo de Toledo consta la repoblación y reconstrucción de Alarcos, que el rey entregó como tenencia a don Diego López de Haro. En fin, se suceden esta clase de guerras. Y vamos a comentar por último el epílogo de una época, mencionando las Navas de Tolosa. Durante el periodo largo de paz, los castellanos decidieron recuperarse de las derrotas de los reinos cristianos y olvidar sus rencillas. En Castilla, solo las órdenes militares mantuvieron la actividad militar de la frontera. En primer lugar, la orden de Calatrava, la más perjudicada por la derrota de Alarcos, en la que perdió su convento principal y el núcleo de su señorío. En 1198, la orden conquistó el castillo de Salvatierra, convirtiéndolo en su sede y la base de posteriores cabalgadas en el interior del territorio musulmán. La Orden de Santiago seguía defendiendo el sector más oriental de la frontera, con base en Uclés y propiedades más avanzadas en la Cuenca y Alarcón. En su opuesto lado, en el flanco occidental, la Orden de Monfragüe había conseguido resistir. En el centro todavía quedaba la Orden Hospital con su castillo de Consuegra, y antes del fin de las treguas de 1209, una expedición castellana se lanzó sobre los campos de Jaén. Un año después, el propio Alfonso VIII ya mostraba precauciones poblando y fortificando la frontera. El sector más occidental impulsaba la nueva población de Béjar, mientras que una parte occidental
se interesaba por la nobleza del poblamiento de Moya. Con la extinción de las treguas en 1211, los castellanos tomaron la iniciativa mediante la correría de las milicias concejiles en los campos de Baeza, Úbeda y Jaén. El propio Alfonso VIII, con su hijo el infante Fernando y las milicias concejiles de Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Uclés, se dirigió hacia Játiva, llegando hasta el Mediterráneo. Los toledanos completaron el éxito de estas expediciones con la conquista de Torre Guadalerzas, que tomaron con la ayuda de las máquinas de asalto. El éxito de los ataques castellanos convenció al califa almohade de la necesidad de enviar a su ejército contra Castilla. El primer objetivo era el estratégico castillo de Salvatierra, situada en el corazón de las tierras conquistadas por los musulmanes tras la batalla de Alarcos. Estaba sólidamente defendido por los calatravos y bien abastecido de alimentos. El asedio de la fortaleza era costoso. Los musulmanes tomaron el cercano castillo de Dueñas. La situación era desesperada para los defensores, pero el reducido ejército de Alfonso VIII no podía hacer frente al impresionante ejército almohade. Ni siquiera las cabalgadas del infante Fernando contra Trujillo y Montánchez desviaron la atención de los sitiadores. Finalmente, tras un largo e intenso asedio de 2 meses, los defensores de Salvatierra se rindieron y entregaron la plaza. Para el verano de 1212, Castilla preparaba un gran ejército para derrotar a los musulmanes. El Papa otorgó a la empresa los privilegios de la cruzada. Desde Toledo, el ejército cruzado emprendió la marcha hacia la frontera. La vanguardia francesa atacó el asalto del castillo de Malagón y sucumbió al poco tiempo. Posteriormente se dirigieron a Calatrava, la fortaleza bien defendida y difícil de tomar. Pedro II, los calatravos y algunos caballeros franceses lograron ocupar las torres más vulnerables, pero ante la dificultad de tomar toda la fortaleza, los cristianos aceptaron las condiciones de capitulación. Los musulmanes entregaban Calatrava a cambio de salvar la vida. El botín se repartió entre los ultrapirenaicos y aragoneses. La fortaleza quedó en poder de la Orden de Calatrava. 2 días más tarde, la mayor parte de los cruzados extrapeninsulares al mando del arzobispo de Burdeos se retiraron a su tierra. Incapaces de adaptarse a las condiciones climáticas y probablemente molestos por las condiciones de capitulación de Calatrava, solo quedaron el arzobispo de Narbona y unos cuantos caballeros franceses. A pesar de esto, los cristianos seguían su avance imparable tomando los castillos de Alarcos, Caracuel, Benavente, Piedrabuena. El campamento de Alarcos se unió Sancho VII con 200 caballeros navarros. Pasaron por Salvatierra, pero ante la proximidad del ejército almohade se dirigieron al puerto de Muradal. Por su parte, los almohades habían concentrado en Sevilla tropas andalusíes y magrebíes durante la primavera de 1212. A comienzos del verano emprendieron el camino hacia las tierras jienenses. El ejército almohade, probablemente más numeroso que el de los cristianos, acampó en la llanura de Navas de Tolosa, frente al desfiladero de la Losa. Los cristianos entraron por un sendero secreto que conducía hasta la mesa del rey. Desde allí, el lunes 16 de agosto, lanzaron el ataque final que se decidió del lado cristiano, con la intervención de la retaguardia castellana al mando de Alfonso VIII. El botín y las provisiones tomadas en la batalla permitieron proseguir la campaña. En un mismo día, los cristianos tomaron los castillos de Vilches, Ferral, Baños y Tolosa, dejando guarniciones para utilizarlos como base de los ataques a Andalucía. Al día siguiente arrasaron las murallas de Baeza y encontraron abandonada su suerte. De allí, los cristianos sitiaron Úbeda durante 3 días. Finalmente cedió y todos sus habitantes fueron hechos prisioneros. La ciudad era difícil de retener, por lo que se decidió arrasarla como en Baeza. A pesar de los triunfos y la peste y la rapiña que se extendieran además entre los miembros del ejército cristiano, que debió retirarse a Toledo. Todos los reinos peninsulares se beneficiaron de la campaña de las Navas de Tolosa, sobre todo Castilla, que fue la gran triunfadora. La frontera castellano-andalusí se restableció sobre la línea de Sierra Morena e incluso avanzó a la ocupación de fortalezas del sur de la cordillera. Por otra parte, la batalla de las Navas de Tolosa supuso la primera gran derrota de los almohades en lucha campal. Sus repercusiones ideológicas fueron bien aprovechadas por los castellanos. El desastre bélico no fue más que el comienzo de la descomposición almohade. El califato, inmerso en sus conflictos internos en Al-Ándalus y el norte de África, no tardaría en sucumbir el transcurso de las décadas inmediatas. Su muerte era el fracaso del intento de la unificación de los particularismos andalusíes y norteafricanos, bajo el mando de una clase dominante de origen bereber. La cuestión es
que aquí ya finaliza el Imperio Almohade y básicamente nos adentraremos en el siguiente capítulo en la sociedad altomedieval con sus recursos, que hablaremos prácticamente de la economía, la ganadería, la sociedad, etcétera, etcétera, las formas de servidumbre, las explotaciones agrarias, el renacimiento mercantil, el despertar portugués, la prosperidad de los reinos catalanes, el desarrollo del comercio y el sistema monetario, ¿vale? Para adentrarnos en el siguiente capítulo, que será la política de los reinos cristianos, ¿vale? Y ya con un poquito de estos dos capítulos, ya sí que es verdad que entre mañana, pasado mañana, probablemente el lunes, entramos ya en la Baja Edad Media, por fin, y ya, bueno, nos quitamos lo que es la Alta Edad Media. Bueno, como siempre, esperar que haya sido de vuestro interés estos capítulos. Ya estamos en el ecuador prácticamente de este tomo de la Edad Medieval de España. Interesantísimo porque es el germen de cómo suceden nuestras cuestiones internas entre provincias, comunidades, etcétera, etcétera, estos ires y devenires sociopolíticos, de dónde vienen, y bueno, como siempre digo, con datos súper contrastados por grandes profesionales. Nada, recordaros que las suscripciones son gratuitas, que deseamos llegar a alcanzar a los 100.000 suscriptores para que podamos difundir toda la cultura y nos libremos de la ignorancia. Un saludo a todos, felices fiestas.